noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, lunes 13 de noviembre del 2024. Hoy vamos a conversar con el ex canciller nacional, el embajador, profesor doctor José Félix Fernández Estigarribia, una persona que no necesita presentación, pero además de su dilatada trayectoria, no solamente política, sino también en el campo diplomático, tiene el hecho de ser descendiente, nieto del mariscal José Félix Estigarribia, y además lleva el nombre del comandante victorioso del ejército en campaña de la Guerra del Chaco. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, presidente. Gracias por la invitación. Al contrario, nosotros somos los agradecidos de poder contar contigo, canciller. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Excelente. Te propongo un paseo un poquito por la historia. Sí. Primero, lógicamente, vamos a hablar de Gondra. El 3 de mayo de 1923 se cumplieron 100 años. Hicimos por la radio un gran destaque de lo que fue la gestión del presidente Manuel Gondra y sobre todo el hombre del ciudadano Manuel Gondra en la 5ª Conferencia Panamericana en Santiago de Chile. La doctrina Gondra que te ha puesto, canciller, 5 dedos, te sobran los dedos para contar en 100 paraguayos cuánto conocen lo que es la doctrina Gondra. Vamos a hacer también un análisis contigo de lo que va a ser las elecciones este domingo en la Argentina, tu experiencia, tu conocimiento, habrás visto el debate de ayer. Y después nos gustaría si nos haces una puesta al día, un update de esta situación belicosa que se da, nunca más oportuna la doctrina Gondra, que se da ahora en el Medio Oriente entre Israel y Palestina y también entre Rusia y Ucrania. Nos gustaría una actualización. Podríamos comenzar, te invito a ver este video, canciller. Con el objetivo de evitar nuevos derramamientos de sangre, las delegaciones discutieron. En 1923 se realizó en Santiago de Chile la 5ª Conferencia Panamericana, hito regional que cumple 100 años y el cual es uno de los ejemplos más importantes de la búsqueda regional por preservar la paz en América. El mundo venía de vivir los traumas y horrores de la Primera Guerra Mundial y los distintos conflictos armados que se habían generado en la región, los que amenazaban con alejar aún más el sueño de la paz en el continente. Con el objetivo de evitar nuevos derramamientos de sangre, las delegaciones discutieron ampliamente sobre cómo preservar la paz en América. En este sentido, el 3 de mayo de 1923, el esfuerzo americano se cristalizó en lo que se conoció como el Tratado Gondra, o Tratado para evitar o prevenir conflictos entre los estados americanos, precedente jurídico clave en la historia interamericana. En la cumbre que se celebró en la sede del Congreso Nacional, Chile y Paraguay tuvieron un rol protagónico en la elaboración del pacto. Durante el gobierno del entonces presidente Alessandri Palma, el delegado chileno Antonio Uneus recomendó a los gobiernos americanos el uso de métodos preventivos, en especial la investigación en caso de hostilidades. Finalmente, el texto adoptó el nombre de su principal impulsor, el expresidente de Paraguay, Manuel Gondra. Aunque fue invocado en distintas controversias como en el conflicto de Leticia entre Colombia y Perú de 1932 y también en la masacre del Perejil, crisis que enfrentó a los estados de Haití y República Dominicana en 1937, el Pacto Gondra no tuvo aplicabilidad concreta, pero sí es precursor de otros instrumentos regionales como la Convención General de Conciliación Interamericana, el Tratado General de Arbitraje Interamericano, el Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación de 1936 y el Tratado Antibélico de No Agresión y de Conciliación de 1933. Por tanto, es parte de la búsqueda jurídica regional que inspira el sistema de resolución de controversias interamericano que derivó en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, o también conocido como Pacto de Bogotá de 1948, así como también de la propia Carta de la Organización de Estados Americanos. Ciertamente, el Pacto Gondra es un ejemplo del carácter pacifista que marca las relaciones dentro de América. En la actualidad, este importante tratado no solo cumple 100 años desde su creación, sino que también 50 desde su parcial destrucción. Durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el documento fue uno de los tantos objetos que resultaron dañados producto del bombardeo al Palacio de la Moneda.
Esta grieta en nuestra historia y las lecciones aprendidas producto del quiebre democrático reafirman los mismos principios que fundamentaron la adopción del Tratado Gondra y que continúan inspirando a los líderes de la región en la búsqueda de la integración y fraternidad americana. El respeto al derecho internacional, la responsabilidad de cooperar y la solución pacífica de controversias, lineamientos esenciales de la política exterior chilena y también principales directrices de la diplomacia regional, fueron, son y serán las bases constitutivas de la integración latinoamericana, las que resultan indispensables para el progreso y la armonía continental. ¿Conocida este documental del canciller? Presidente, y le agradezco mucho que me haya mostrado. Realmente extraordinaria. ¿Sabe? Esta es una gentileza del canciller también, el ex canciller, el actual embajador en Santiago de Chile, Antonio Rivas Palacios. Fue creado lógicamente por los alumnos de la Facultad de Derecho de Santiago de Chile en ocasión justamente de este centenario. ¿Qué sensación te provoca vos en tu doble condición de estadista, de hombre de relaciones internacionales y de catedrático? Es muy generoso los estadistas, presidente. Estadista Eusebio Ayala, Gondra, Arturo Alessandri, un gran presidente liberal, 2 veces presidente, también derrocado en la primera presidencia, una controversia muy dura con el Congreso chileno. Pero realmente es buenísimo y habría que agradecerle a Antonio. Yo tengo una muy buena relación con él, fue mi vicecanciller, le debo muchos favores. Uno depende de los hombres que le rodean. Sí, categórico. Sí, pero realmente es buenísimo, realmente buenísimo. Ojalá se incorpore también al archivo de la Cancillería, que usted le preste una copia. Sí, cómo no. Porque va a ser muy bueno que tengamos eso, ¿verdad? Cómo no, te prometo que le voy a dar al canciller actual y también a otros compañeros de la Cancillería. El bisnieto del presidente Alessandri Palma es el secretario general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra Alessandri. Y es también entonces sobrino nieto del presidente Jorge Alessandri, una familia muy importante en la historia de Chile. Me gustaría primero hablar del perfil del estadista de Manuel Gondra. Fue 2 veces presidente de la República. Él nació en Buenos Aires. Sí, nació en Buenos Aires y la Constitución de 1870, como la actual, decía que podían ser paraguayos los hijos de padre o madre paraguaya. Su padre era un argentino de Tucumán, Pello Gondra, y su madre Pereira era paraguaya. No sé si era villetana, pero sí vivieron siempre en Villeta. Ahí muere, ahí se entierra ahí Manuel Gondra. Claro. Y estos 100 años permitieron que, en cierto modo, renazca la figura de Gondra, en poco. La OEA contribuyó, y usted es testigo de eso porque nos hizo un reportaje en ese mismo día. La OEA hizo un homenaje en Washington, todo por teleconferencia. Invitó a María Teresa Infante, una embajadora de Chile, tal vez la mayor especialista en tratados que tiene América Latina, y por eso conocía a fondo la cuestión, y Chile es el país depositario del Pacto Gondra, y invitó a Mónica Pinto, que, entre paréntesis, fue nuestra abogada en varios casos importantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una gran jurista argentina, y me invitaron a mí por ser paraguayo. El humilde ahí de ese grupo, de esa constelación, se le debe a Jean-Michel Arrigui, que es el asesor jurídico de la OEA. Entonces empezó a haber cierto movimiento este año de renacer la figura de Gondra, y que estaba realmente olvidada. Se lo voy a contar como una anécdota. Yo llegaba a la Cancillería un tiempito después de que terminé mi segundo ministerio, y oigo una voz estentoria ahí en la calle Palma que con fuerza me decía: José Félix. Me doy vuelta y miro, y era nuestro gran actor y gran director de teatro, José Luis Ardizone. Está en Miami ahora, ¿eh? No sabía que estaba en Miami. Ahora mismo está en Miami. Bueno, una personalidad intelectual de nuestro país, y se me acerca, acompañado de un señor español, un hombre muy fino, y me dice: mira, él es fulano, ya ni recuerdo el nombre,
y es un gran especialista de la generación española del 90. Es un estudioso del tema. Y a él le llama mucho la atención que cada vez que esa generación menciona a Paraguay, mencionan a Gondra. Entonces quiere ver el retrato de Gondra y nadie sabe mostrarle uno. Y me dijeron, me dice José Luis, que aquí en la galería que tiene la Cancillería está el retrato. Claro, fue varias veces canciller. Fue varias veces canciller. Y me dice, pero la guardia de la Cancillería nos echó. Qué bárbaro. Y le digo, pero ¿y por qué? Porque dice que hay que presentar una nota para poder visitar eso, todas esas burocracias que existen en todos los países. Y entonces me pidió mi mediación para hablar en un término internacional, cosa que acepté gustoso, lo acompañé, le mostré la foto de Gondra y quedó tan feliz y contento. Entonces pensaba que esta persona medio olvidada en la historia de Paraguay, salvo para los intelectuales, los historiadores, y que sin embargo un intelectual español sabía quién era Gondra y quería hacer hasta su retrato. Entonces, creo que este año, y con esto mismo que usted está generosamente invitándome a mí, hubiese invitado a alguien más capaz, ha renacido el diario Última Hora, publicó una semblanza muy bien hecha de Gondra, con motivo de esto, un diplomático paraguayo, Casañas, excelente, publica en el último número de la revista jurídica un excelente análisis de la doctrina Gondra, para que vea que los diplomáticos profesionales que se han formado a través de los concursos son valiosos y hay que preservarlos. Han sufrido muchos ataques en los últimos tiempos. Y la Universidad Católica hizo una conferencia sobre el tema y ahora usted. Así que renació un poco la figura de Gondra. Yo le tengo una simpatía a la figura de Gondra particular, hasta inmodesta. Gondra estaba parado en lo que hoy es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era el Hotel Hispanoamericano, con un señor. Y pasa un militar de uniforme, iba acompañado de su esposa, y saluda con mucho respeto a don Manuel. Ah, ya sé quién es. Bueno, y cuando se aleja, le dice don Manuel a su interlocutor, ese es el mayor José Félix Estigarribia. Sí. Y él se va a Francia en unos días a perfeccionar sus estudios, que los inició en Chile. Y si tuviésemos la desgracia de una guerra con Bolivia, él va a ser nuestro comandante en jefe. Sí. Y la predicción de Gondra se cumplió, ¿verdad? Entonces lo que usted dijo... En el libro de tu mamá está eso. Bueno, no sabía. Ya me olvido de algunas cosas. El canciller. Entonces, Gondra no solamente es un político importante, usted mencionó 2 veces presidente de la República, sí. La primera vez derrocado a los 2 meses. 51 días. 51 días. 51 bueno. Días, antes de los 2 meses. Antes de los 2 meses por un militar ambicioso, inescrupuloso, Albino Jara, sí. Era su ministro de Guerra y Marina. Pero ejerció un liderazgo intelectual que supera a su figura política, o por lo menos lo iguala. Se hizo famoso en el continente por una respuesta sobre el modernismo a Rubén Darío. Que le corrigió, ¿eh? Le corrigió a Rubén Darío, que era como corregir en términos internacionales le educó a Rubén Darío. Pero fíjate qué cosa buena. Rubén Darío no se enoja y le llama mi amable demoledor. Y mire la calidad de la respuesta de Rubén Darío, sí. La respuesta de un hombre superior, ¿verdad? Compare con Ortega. Porque no conocía el idioma y Gondra manejaba muy bien el griego y el latín. Exacto. Y la traducción que hizo Rubén Darío no era la correcta. Canciller, tenemos que ir a un pequeño corte. Pero vamos a escuchar unos consejos comerciales. A la vuelta, quiero que nos explique cómo es posible que Gondra, que no fue a la Facultad de Derecho, haya tenido tanta iluminación, tanta versación en lo que a derecho se refiere. Corte y regresamos enseguida con el ex canciller, el doctor José Félix Fernández Estigarribia. De vuelta aquí en Diálogo Franco con el doctor José Félix Estigarribia, ex canciller, embajador con el título máximo que otorga la Cancillería. Canciller, vos que conociste mucho, que recorriste el mundo, ¿a vos te gusta el atún, verdad? Sí. Hoy comí. ¿Hoy comiste?
Hay un bar que se llama el Bar de la Preferida abajo, ¿sí? Que es muy barato, entre paréntesis. Ellos compran todo. Escucha un poco. Robinson Crusoe usa la Preferida. Bueno. Atención, amantes del buen sabor y la alimentación saludable. Hoy queremos hablarles de una marca que está marcando la diferencia en el mundo de los productos marinos en Paraguay. Robinson Crusoe, distribuido por Indega S.A. Si eres de los que buscan el equilibrio entre un estilo de vida saludable y el placer de sabores auténticos, Robinson Crusoe es la elección perfecta para vos. Y no podemos olvidar mencionar que Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca. Su compromiso con la calidad y la excelencia asegura que cada producto Robinson Crusoe que llegue a tu mesa sea sinónimo de satisfacción y confianza. Para algunas personas que quieren acceder a cualquier precio a un título, aunque no tengan compañeros, no tengan profesores, no tengan calificaciones, no tengan formación, aparece en sentido contrario un tal Manuel Gondra, que sin ir a la Facultad de Derecho, aunque participó mucho en la consolidación de la Facultad de Derecho, él no tiene el título de abogado, sin embargo se autoformó en el derecho y llegó a tener una doctrina que es reconocida internacionalmente, que sirvió para lo que fue el Pacto de Bogotá y finalmente lo que es la OEA. ¿Qué implica la formación, el hecho de tener una autoformación para ir superándose uno? Era más fácil en esa época. Hubo una enorme cantidad en el mundo de personas que no tenían título universitario y tenían un enorme conocimiento del derecho internacional. Gondra es en ese caso. Gondra es una persona que abarcaba una enorme cantidad de disciplinas, la política, las ciencias sociales, la literatura, mencionamos el caso, pero tuvo una versación extraordinaria en derecho internacional, producto de un autodidacta que se pasaba estudiando documentos, la historia, y conocía profundamente el derecho internacional, no solamente por haber sido canciller, sino la experiencia que tenía de haber sido embajador en Brasil y haber sido embajador ministro plenipotenciario en Estados Unidos, los dos países más importantes de la región. En 1910 hay una versión que asistió también a la conferencia, en 1906, perdón, la conferencia de Río de Janeiro, y en 1910 era canciller cuando se hace la de Buenos Aires. Así que pero se hizo famoso también en nuestra Cancillería porque el canciller Pirredón reclama derechos sobre el río Pilcomayo, y Gondra, con ese estilo perfeccionista que él tenía al máximo, tarda 2 años en preparar la nota de respuesta de la Cancillería paraguaya a la pretensión argentina. 2 años. Pero la nota es tan erudita que la Cancillería argentina nunca contestó y es base de muchos de nuestros derechos sobre el río Pilcomayo. Era un versado en derecho internacional. Le llevaba mucho tiempo, recuerdo esa anécdota del tiempo. Ahora, me gustaría considerar lo siguiente: si palabra más, palabra menos, si el fuerte no puede ser justo, que el débil sea más fuerte. Sí, se lo voy a leer, pero usted lo dijo ya. En un conflicto entre estados, puede el débil ser el justo, puede ser el fuerte, pero la injusticia del uno está limitada por su propia impotencia, al paso que la del otro puede pretender llegar hasta donde llegue su fuerza. Por eso, no pudiendo hacer que el justo sea siempre fuerte, nos hemos empeñado porque el fuerte sea siempre justo. Tenía frases extraordinarias. ¿Se acuerda? En la famosa polémica sobre el lopismo, que él pone término a esa polémica con esa frase, que el nuestro es el único tirano que murió con el nombre de patria en sus labios. Era una maravilla de frase, ¿verdad? Y en todo eso, en eso era un hombre superior y tenía el respeto intelectual, no solamente del Paraguay, sino de la región. Eso le ayudó mucho para la aprobación de su doctrina, que no fue fácil. Sí, incluso también no hubo objeciones. Creo que Perú tuvo un pequeño compás de espera, pero finalmente terminó aprobando in extenso, así como presentó Manuel Gondra. Sí, pero el preludio de eso
primero en la subcomisión que preside Manuel Gondra y después en la comisión de la conferencia duró 2 meses. No fue fácil, porque había mucha prevención en ese momento al tema del arbitraje obligatorio. Y entonces Gondra encuentra la solución, que es el Pacto Gondra, las comisiones de investigación. Y eso, la trascendencia de él fue muy importante. Al terminar, el delegado norteamericano que preside la delegación norteamericana, el canciller, pide la aprobación por unanimidad, y la conferencia, la vimos ahí. Esta foto sí había visto, lo hace con un aplauso extraordinario. Fue una conferencia de muchos presidentes, hubo futuros presidentes, casi todos los cancilleres, fue muy importante. Los países que no estuvieron, México por su difícil relación con Estados Unidos, Bolivia por la vieja dificultad, que también Perú todavía no se había resuelto el tema en 1923. Era muy reciente. Era todo muy reciente. Ahora, hay un tema que quiero preguntarte. ¿Cómo se llamaba la esposa de Manuel Gondra? Ay, no me acuerdo. Alfaro. Emilia Alfaro. Emilia Alfaro. es que ustedes son parientes. Emilia Alfaro. Claro, Emilia Alfaro, sí. Vos sabés que la esposa de Manuel Gondra, Emilia Alfaro, fue la tía y la madrina del papá de Emilia. Y el capitán, mi suegro, cuando tiene su hija, le pone el nombre de Emilia en homenaje a Emilia Alfaro, la esposa del presidente Gondra. Sí. Podríamos decir que hay 2 Emilia Alfaro, primera dama. Y es la que con su personalidad impulsa que él viva en Paraguay. Sí, hasta ahora sigue teniendo mucha influencia Emilia Alfaro. Bueno, pero cambiemos de tema. Sí, usted no se va a animar a profundizar ese tema. Hay que ser muy valiente para profundizar ese tema. Televisión. Algo conozco. Bueno, me encanta que podamos hacer una actualización de lo que fue la doctrina Gondra, porque, repito, muy poca gente sabe. Quiero terminar con esto. Esta doctrina Gondra podríamos decir que sirvió de base para lo que es el Pacto de Bogotá. Sí. Y finalmente la OEA. Sí, la reemplaza. Pero el problema grave es que no se la estudia, entonces como no se va a ir olvidando, pero tampoco estudian el Pacto de Bogotá. Y tú tienes una enorme cantidad de libros de derecho internacional modernos que ya no explican ni la doctrina Gondra, ni siquiera el pacto vigente que le sustituye. Pero una cosa importante, la doctrina Gondra subsiste, por emplear una palabra para el gran público, para los países que no firmaron el Pacto de Bogotá. Subsiste. No se la aplica en general, sino como antecedente del esfuerzo importante de la región por encontrar mecanismos de paz. Mire el mundo que estamos viviendo. A eso vamos. Vamos a repasar porque este tema de la doctrina Gondra puede servir de base para una serie de conflictos que tenemos últimamente. Vamos a unos pequeños consejos comerciales y regresamos inmediatamente con el doctor José Félix Fernández Tigarribia, ex. El domingo son las elecciones, ahora he visto el debate de ayer. ¿Sí? ¿Qué te parece que puede ocurrir el domingo? No quiero hacer vaticinios. Eso corresponde a los que hacen encuestas, a los que especialistas en prospectiva. Los que trabajamos en relaciones internacionales somos más cautos. Y también las personas que fuimos embajadores tenemos una tradición de ser muy prudentes, porque siempre nuestra opinión puede influir en lo que es lo más importante para nosotros, la buena política exterior del país, trazada por nuestra Constitución. Es un momento difícil de la región, porque es consecuencia, en primer lugar, de lo que está pasando en el mundo. Yo le quiero hacer una definición, presidente, con audacia de mi parte, porque tendría que ser una persona de mayor nivel intelectual. Estamos viviendo una época de crisis internacional muy importante, sí, en donde el mundo liberal está en retroceso. Eso es importante. Es como la década del 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, y que termina desastrosamente en esa tragedia que fue la Segunda Guerra, donde el fascismo era la ideología imperante, el nazismo era la ideología, el comunismo era la ideología imperante, se confrontaban entre ellos, pero si era necesario se acordaban el pacto Molotov-Ribbentrop un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, y que le permite tener las manos libres a Hitler. Eso está pasando en el mundo.
El debate argentino, no quiero ir por las ramas, a mí me deprimió, porque no fue al fondo del asunto, de la crisis que vive un país que todos nosotros queremos. No hubo propuestas. Hubo muy pocas propuestas, y la mayoría de los analistas dicen que ganó Massa, que es casi un milagro, ¿verdad? Que es muy difícil de explicar. Sí. Que un ministro... que tiene un traje de amianto, es imposible que no se queme con toda la situación y sin embargo hasta puede ganar. Hasta puede ganar. Por eso no me atrevo ya a decir va a ganar fulano. Va. Y Milei, todos los analistas dicen que perdió la oportunidad una semana antes, que el debate lo marcó Massa, con más experiencia de estadista, se ha ido de boca en demasiados temas, como voy a romper, nunca voy a hablar con Lula, el Papa es figura del demonio, lo vincula con el demonio, rechazo de la venta de órganos, la venta de armas, después dice que no dijo, que dijo. Sí, muchas contradicciones. De muchas contradicciones. Estuvo más sobrio en el debate, me pareció a mí, Massa, pero desde el punto de vista de las relaciones, sea quien fuera el que resultase ganador, la situación de la Argentina es muy complicada. Muy complicada. Y una cosa que me preocupa mucho, primero que me preocupa como país y también como paraguayo, si me anuncian que van a poner que los hospitales ya no van a ser gratis para los extranjeros. Sí, qué terrible, Dios nos guarde. ¿Cuántos paraguayos fueron mínimo, siendo un cálculo conservador, hay 600.000 paraguayos. Otros lo llevan hasta el 1.000.000 y más. Muchísima de esa gente. ¿600.000 dónde? Paraguayos en la Argentina. No, 2,5 millones. Ah, gracias, porque no, usted está en la otra línea. Yo creo que más de 1 millón no es, ¿verdad? Porque en general... Pero si consideramos los nietos... Bueno, eso ya es otra cosa. Sí. Eso ya es otra cosa. Pero ciudadanos paraguayos, con que sean 600.000 y que de la noche a la mañana también tengan problemas porque dicen que se va a poner impuestos al estudio, se va a cobrar arancel en las universidades públicas. Los extranjeros deben pagar la asistencia médica y la educación. Y la educación, piense usted lo que sería que los paraguayos, ante la falta de oportunidades de trabajo y estas nuevas cargas, tengan que volver a su país, que es mucho más barato y que no tiene tanto frío en invierno. Todo complicado, de todo muy complicado. Entonces, la política argentina obligatoriamente tenemos que atenderla. ¿Puedo hacer una reflexión breve? Para mí esta es una elección del miedo. Yo, ciudadano argentino, le tengo miedo a Milei porque no termina de convencerme, porque sus propuestas no son lo más coherentes, porque no puede sostener, porque demostró ayer ser un amateur de la política. Y le tengo miedo a Massa porque son muchos años de peronismo, porque no hizo nada, porque la situación actual de la Argentina se lo debe al peronismo. Un país que vive de subsidio y que gasta más de lo que genera no es viable. Entonces realmente la elección de este domingo va a ser la del miedo. Sí, no tengo nada que agregar a su análisis. Es desesperante la situación, ¿verdad? Mucho miedo. Pero en esto tenemos que apostar a ver que hay que ir encontrando una salida. Una salida que, espero. Es rarísimo ese país. Yo no sabría por quién votar. Yo votaría en blanco. Se lo digo claramente. Endoso, canciller. Sí. Cambiemos de tema. Sí. Ucrania y Rusia. Cuando comenzó eso en febrero del año 2022, se presumió que podría ser una cosa rápida. Pasaron más de un año, casi 2 años, y esto no va a terminar. Incluso la mayoría de los analistas dicen que se va a cronificar. ¿Cómo se sale de esto, canciller? Antes le voy a decir una cosa. ¿Se acuerda cuando Mitre le dijo que en 15 días estarían los cuarteles y en 3 meses en Asunción? Sí. Creo que el presidente Putin, como todos los dictadores, tenía una percepción equivocada de lo que iba a ser la guerra. Creía que iba a ser un paseo militar. Salamanca también en Bolivia. Bueno. Tuvo una expresión similar. Similar. Bueno, me parece, señor, o sea, no se encontró con un tal José Félix Estigarribia, bueno, perdón. Pero entonces se equivocó.
Y ahora, ¿cómo sale de eso? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale de eso? Porque en un plebiscito que la sociedad internacional no le reconoce, ha convertido Crimea en territorio ruso, tiene una parte de Ucrania ocupada militarmente y que pretende que eso se le consolide. ¿Y cómo se le puede pedir a Ucrania, que es el país agredido, que acepte una situación que una parte importantísima de su país es conquistada por la fuerza? Toda la región del Donbass, Donetsk. Claro. En América está la doctrina del 3 de agosto de 1932, por ejemplo, ¿verdad? No se puede reconocer territorios adquiridos por la fuerza. Sí. Si eso y nuestra Constitución exige el cumplimiento del derecho internacional. Ahí el derecho internacional está del lado de Ucrania. Se puede disimular de una u otra manera, se puede decir que no. ¿Cómo se reconstruye la ciudad? ¿Cómo Kiev, la capital, está literalmente desaparecida? Solamente con una enorme ayuda internacional, pero antes hay que hacer la paz. Y la única vía que hasta ahora se está pensando que puede resultar es la del Vaticano. El Vaticano tiene una gestión muchas veces... ¿No quiere ilustrar con eso, canciller? ¿Qué propone el Vaticano? Al principio, como en tantas cosas de un papa controvertido como es el actual, pero que tiene cosas extraordinarias, él intenta no condenar públicamente lo que yo puedo condenar, usted acaba de condenar, de que Rusia es el violador de la paz y el agresor, en un esfuerzo desesperado de encontrar una salida, que hasta ahora no se ha concretado. El Papa fue prudente. Fue extraordinariamente prudente llegó? Y por eso le llevó a críticas. En los últimos tiempos, Ucrania aceptó la figura, que, hablando en términos de derecho internacional, sería de buenos oficios. Sí. No llega a la mediación, acercar a las partes para encontrar una solución de su santidad. Los papas han sido muchas veces árbitros. Zamorea arregló el tema del Bigle por decisión del Papa. Ha logrado que por fin Rusia reciba su enviado papal, después de muchos prolegómenos, de muchos rechazos. Y en esas sutilezas el Vaticano es experto. Tal vez sea yo un iluso, pero tengo siempre en una enorme fe en la habilidad y la trascendencia de la diplomacia vaticana, que por eso es la única vía. ¿Cómo en el dificilísimo conflicto también que es Israel-Hamás, que se ha extendido a otros niveles que después lo podemos desarrollar, la única esperanza es la diplomacia de Qatar, la única. Entonces, volviendo a Ucrania, ese es el único camino. ¿Por qué Qatar es? Bueno, ¿por qué Qatar es el Vaticano? No quiero mezclar. Okay. Y en la televisión los minutos son valiosos. Bueno, entonces vamos a cerrar primero lo de Rusia. O sea, los esfuerzos del representante, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, los esfuerzos, la presidencia cuidadosa de China, que sería el otro gran actor que podría influir para encontrar un camino de paz. Ya China ha dado ciertos pasos, cierto significado de que no debe continuar este conflicto que hasta este momento tácitamente apoyaba a Rusia. El pueblo ruso tampoco acompaña a su presidente Putin. No podemos saber, señor, porque es una dictadura. Pero muchas manifestaciones en Moscú, mucha gente en contra. Pequeñas, señor. A tal punto que tuvieron que contratar un equipo de mercenarios, el caso de los Wagner. Eso ante el fracaso. Señor, el problema fundamental es que la tradición rusa es muy dura. Así como nuestro país tiene una fuerte tradición autoritaria, la de Rusia es mucho mayor. Sí, yo me imagino. Sí, yo me imagino, y no es precisamente la democracia la que caracteriza a Vladimir Putin. ¿Cuándo fue democracia o hubo democracia? Nunca. Libertad en Rusia. Hay un partido único, de hecho. Claro, el breve periodo de Kerensky, cuando cae el zar, hasta que viene Lenin, todos los bolcheviques al poder y se acaba. Brevísimo. Kerensky muere en el exilio en California, en una universidad de California, no me acuerdo si era Berkeley o la Universidad de Los Ángeles, una de esas. Ese fue un breve periodo. Y el periodo de Yeltsin antes que venga, que posteriormente a Gorbachev. Después de Gorbachev, es un breve periodo. La perestroika. La perestroika, Glasnost, etc. Esos fueron los breves periodos.
El resto es autoritarismo. Este hombre viene de los servicios secretos. De la KGB. De la KGB. Viene de esa tradición. Quiere reactivar lo que fue la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin al final estaban desesperados y ahogan con una almohada y la empujan a Svetlana, la esposa, la hija, afuera. Y ahí se están encerrados, Beria los tiene acorralados, tiene que llamar a sus cosas para liberarle. Episodios trágicos. Catalina la Grande asesina al marido. La historia de Rusia es una historia muy autocrática. Ella fue la que anexó Ucrania. Sí, tenemos que... Es un poco complicado. Es que si no tenemos punto por punto, esto va a ser interminable. Tenemos que irnos a Israel, Egipto. Israel, Hamas. Bueno, veo que este tema del Vaticano es factible, entonces es lo único concreto que hay. ¿Usted es católico? Sí. Ya que Maritain es el gran filósofo católico del siglo XX, la esperanza es un deber. Sí, claro. Eso es lo único que tiene usted que aplicarla. Claro. Entonces nosotros estamos obligados a rezar. Yo lo que veo preocupado, canciller, es que el tema de Rusia y Ucrania es extrapolable a lo que ocurre en Israel jamás. Lo que están con uno casi en un 100% están con el otro, y lo que están con uno siguen formando el otro grupo. Me preocupa porque se va realmente complicando la situación y se va polarizando lo que pueda ocurrir. Lo de Israel es más complicado todavía. Es mucho más complicado. ¿Por qué, señor? Porque cuando éramos chicos jugábamos cowboy y bandido. Sí. Y nadie lo quería ser bandido. Nadie. Pero el problema... ¿Se acuerda? Sí, claro. Y teníamos revólveres de madera. ¿No? Usted es más joven que yo. No, pero teníamos también. revólveres de madera, pum, pum. También. Pero aquí nosotros teníamos revólver de cacupé que se rompía a veces, de barro. Bueno, ¿cómo se llama? Señor, aquí no hay cowboyes. Ese es el problema. Porque hay que partir de esta realidad. Naciones Unidas decidió que hubiese dos estados, uno palestino, árabe, y otro de israelitas. Claro. Ese es el origen del 1948. tema. 1948. Por favor, no sigan diciendo de que el voto de Paraguay decidió. No decidió, pero votó no decidió nada, votó a favor. Claro. Tenía que votar a favor, claro. Hizo bien en votar a favor. Claro. Pero era en Naciones Unidas, usted sabe que modestamente fui embajador ahí, no había el voto automático que se hace ahora y aparece en un tablero. Se llamaba uno a uno, y cuando llegó el voto de Paraguay a favor de la creación del Estado de Israel, se alcanzó la mayoría necesaria para que se apruebe. Claro, y después hubo una gran cantidad de votos también, porque fue aprobado por mayoría. Sí. No se cumplió porque los países, los árabes, porque no quiero hablar de países, voy a equivocarme, no aceptan eso y atacan a Israel, y para sorpresa del mundo, los israelíes ganan. Sí. Ellos no llegaron a formar el Estado que se les garantizó. Porque no querían que estén los israelíes. Y ahí quedan los palestinos, claro, envueltos en una tragedia que también tenemos que comprender, porque después de tantos años, desde el 48 y hasta el 49, más o menos la guerra, no se ha solucionado el problema. Entonces, una cosa hay que partir de la base. La resolución de las Naciones Unidas que votamos nosotros es que tiene que existir un Estado israelí. Sí. Tiene que existir. Que la gran mayoría de los países árabes, porque antes era unanimidad, ahora ya no lo es, no aceptamos eso. Claro. Aquí no aceptamos a estos, olvidando de que muy antiguamente, hasta que los romanos dispersan al pueblo judío por el mundo, la diáspora, se produce eso, pero esos países dicen, no aceptamos la existencia de un Estado de Israel. Irán lo dice todos los días, vamos a exterminarlos, y eso no se puede aceptar. Pero también el gobierno de Netanyahu nos ayuda, y hay una reacción general también, porque si bien es cierto, en esta ocasión, otra vez más, es el agredido, no se puede justificar lo que hizo Hamas, pero toda la sociedad internacional, que es amiga de Israel, que cree en Israel, que necesita que Israel sobreviva, también le pide casi de rodillas, suplicándole que en su derecho legítimo de defensa aplique las normas del derecho internacional. Y este señor, que ni siquiera en lo interno
salvo que gana las elecciones, pero ahora, en este mundo de hoy, gana la elección cualquiera. Trump puede ser presidente de Estados Unidos, señor. Y mucha gente... ¿Por qué le dije lo del mundo actual? Porque mucha gente quiere implantar en Paraguay a Bukele o quiere implantar a Ortega. Ese debate es realmente... Me sorprende la frivolidad con que se tratan las cosas. Bueno, lo tengo nada que agregar. Yo coincido. Ahora, para cerrar esta parte de canciller, y con esto terminamos, Israel ve una situación complicada. Primero tiene que desarticular, neutralizar al grupo terrorista criminal Hamas. Para hacer eso, ellos se están escudando y utilizan hospitales, utilizan centros educativos. Es una situación difícil. Ahora se suma otro más. El norte de Israel, donde está Siria, Líbano, también ya fueron atacados. Estados Unidos está detrás de la Guardia Revolucionaria de Irán, que justamente opera con el Hezbollah en la zona norte de Israel. Entonces, esto puede tener otros invitados a este... Señor, Hezbollah está también en la triple frontera. Sí, categórico. Así que los problemas son globales. Sí, sí, categórico. Y Estados Unidos siempre... Pero usted comprenderá, canciller, es mucho más ruidoso, es mucho más estruendoso hacer un acto, Dios nos guarde, terrorista, por ejemplo, en una capital mundial que en triple frontera. Sí, señor, pero usted está tratando con gente alterada de los nervios y usted, el médico, yo no. No solamente en Israel, sino también en los árabes. También. Y en ese grupo Hezbollah en particular. Que ahí sí hay una conexión directa. Pero no todos los árabes acompañan, por ejemplo, por supuesto que no. Pero Hamas ejerce una dictadura en la región de Gaza, ¿verdad? Además, en honor a la verdad, tampoco aceptan a las otras autoridades palestinas. Sí. Es un tema. Pero el señor Netanyahu también dice que la Organización de Liberación de Palestina, la famosa OLP, ya no puede, hoy o ayer ya señaló, ya no puede seguir gobernando la otra región. No, ellos mantienen Cisjordania, la OLP mantiene Cisjordania. Sí, pero Netanyahu, en una declaración reciente, dice, esta gente ya no puede seguir gobernando Cisjordania. No leí eso, honestamente. Acaba de salir. No, eso es nuevo. En ayer y hoy. Bueno, y para esa vez usted me trae. ¿Cuántos años tenés, canciller? 82. No oculto mi edad. No, Palito Ortega, ¿te trae reminiscencias? Sí. ¿Tú sabes que viene por Paraguay Palito Ortega? No sé, en absoluto. Bueno, vamos un poco a este documental, por favor, rápidamente, Lucero. Como yo. Ramón Bautista Ortega, más conocido como Palito, El Rey, Neri Nelson. Yo grabé por primera vez, mi primer disco lo grabé en marzo del año 1962, así que mira todo lo que ha pasado. Cuando hay una trayectoria de muchos años, con mucha televisión, con mucho cine, muchas grabaciones, siempre algo se queda en la memoria de la gente, ¿no? Hay un cine, yo lustraba zapatos y cuando ya tenía unas monedas suficientes que me alcanzaba para entrar a ver una película en blanco y negro en esa época. Y vi películas de actores, de actrices, que las tenía muy presentes en mi memoria. Y curiosamente un día me encontré con ellos filmando una película donde además yo los podía dirigir. Y cuando digo, estoy hablando de Luis Sandrini, estoy hablando de Nini Marshall, estoy hablando de Libertad Lamarque, son cosas como un sueño fantástico que un día se hace realidad. Claro. Alberto Martínez es el que firma los autógrafos. ¿Qué querés? Por algo hay que comenzar. Vení, sentate. Tenés que comprenderlo, papá. Él está buscando su oportunidad. Todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Yo me crié más con mi padre porque siendo chicos ellos se ven separados. Así que por ahí está invitado para ir a sacudir el esqueleto, ¿eh? Bueno, no.
Me prefiero irme a la tribuna de Cerro Porteño a sacudir, aunque estamos bastante mal. Eterno vicecampeón últimamente. Ojalá que recuperemos, canciller. Bueno, bien. Gracias, doctor José Félix Fernández Estigarribia. Gracias por estos minutos. Gracias por permitirnos recordar a Manuel Gondra, un grande, no solamente de la política paraguaya, sino de la política internacional. Hay una frase que dice: Gondra dejó de ser de Paraguay para ser de América. Igual que Estigarribia también, muy parecido. Y por supuesto este derrotero por Argentina, un poquito por Ucrania, Rusia, Israel, Hamas. Gracias, canciller, muy amable, un lujo haber compartido contigo. Es muy amable, presidente. Gracias a usted por invitarme. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Se viene la información con Cristian Vázquez y su equipo.